Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. Que tengan un bendecido inicio de semana. El día de hoy vamos a compartir acerca de las prioridades de Dios, que son o deberían ser también nuestras prioridades. Es innegable en la palabra de Dios que el Señor quiere que vivamos vidas abundantes, vidas bendecidas, vidas plenas, vidas en victoria. Todo a lo largo de la palabra de Dios nos lo enseña. Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, también tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Juan 10, 10, y así muchísimos pasajes en la palabra de Dios nos lo enseñan. Pero necesitamos, para alcanzarlo, necesitamos estar enfocados en las prioridades de Dios. Dios nos determina prioridades para que podamos alcanzar esa vida plena y esa vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ello comienza con el hecho de que le busquemos para ser salvos. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 28, dice la palabra: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí vemos que la primera prioridad de Dios es que le busquemos y que le busquemos para la salvación. En Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios dice que a los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, la palabra de Dios dice que no hemos recibido los que creemos en Él el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, el Señor nos dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La primera prioridad entonces es ser salvos y ser hijos de Dios. Y ello comienza de una manera muy simple. Ya Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestros pecados para que tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Y vida eterna significa vida plena, abundante, bendecida, cada día en ascenso hasta que lleguemos a la perfección de la vida eterna en la eternidad. Pero ya hoy podemos vivir esos principios crecientes de la vida eterna, esos principios crecientes de plenitud, abundancia, victoria, etcétera. Pero necesitamos ser salvos. ¿Cómo? La palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. E invocar el nombre del Señor significa creer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y creerlo no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y ello se manifiesta haciendo una oración desde el fondo de nuestro corazón, pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados y que Él venga y que Él venga a nuestras vidas. Dice Jesús que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Entonces y la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10 también nos dice que si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, entonces seremos salvos. Una vez que ya hemos llenado ese primer requisito, la palabra de Dios nos establece 4 prioridades más para nuestras vidas, para que tengamos, y lo insisto, para que tengamos vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria. Y la primera prioridad es que le amemos a Él con todo nuestro ser. Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, nos dice Jesús mismo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto significa con todo nuestro ser. Este es el primero y grande mandamiento. Y lo mismo nos enseña Marcos en el capítulo 12, versículos del 30 al 34. La primera prioridad es que le amemos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que le busquemos diariamente, constantemente, que caminemos con Él todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado su Espíritu para que nos guíe, para que nos ayude en todos los aspectos de nuestra vida, para caminar con Él cada uno de nuestros días, amándolo con todo nuestro ser. Esa es su primera prioridad para nosotros. La segunda, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Jesús y el Padre quieren para nosotros una vida plena, abundante, bendecida, pero hay un enemigo que nos la quiere robar. Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, mas el diablo viene para robar, matar y destruir. Por lo tanto, estamos en medio de una guerra y las armas de las tinieblas para robarnos, destruirnos y matarnos esa vida abundante es a través del corazón. Porque del corazón mana la vida. Si no cuidamos el corazón, del corazón en lugar de vida vamos a tener muerte, ruina. De tal manera que esa es la segunda prioridad, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. La tercera está en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Notemos que en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, prioridad. En Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, prioridad. Y una tercera, en Juan capítulo 3, versículo 30, dice la palabra, es necesario, es prioritario, es esencial que Él crezca y que nosotros menguemos. ¿Y por qué que Él crezca y que nosotros menguemos? Porque el mayor enemigo que usted y yo tenemos, que se une con el diablo para robarnos esa vida abundante, plena y bendecida, es el yo, el ego, la voluntad propia, el corazón perverso y engañoso más que todas las cosas, que todavía no ha sido renovado de nuestra vieja manera de vivir. De tal manera que necesitamos caminar en esas 5 prioridades que Dios nos ha dado para poder tener una vida plena, una vida bendecida, una vida en abundancia. Y no estamos solos en ello. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos recuerda que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos ayude en nuestra debilidad. Y también Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 14 nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne y nos guía a toda verdad, nos guía en el camino en el que Dios quiere que usted y yo recorramos para vivir en esa vida plena, abundante, bendecida y en victoria, comenzando por ser salvos y luego caminando en el camino que es Jesús, que nos conduce a la vida y que es la verdad. Así que recordemos 5 prioridades para vivir, 5 prioridades que Dios tiene para cada uno de nosotros para vivir vidas plenas, bendecidas, abundantes, en victoria, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Y esas 5 prioridades es que seamos salvos, que guardemos, que amemos al Señor con todo nuestro ser, que guardemos nuestro corazón, que busquemos el reino de Dios y su justicia y que nos neguemos a seguir nuestra voluntad propia para hacer la voluntad de Dios, porque solo aquel que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos, y el reino de los cielos es la plenitud de vida, abundancia, victoria y bendición.
Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan un lindo día y si Dios lo permite, a mediodía compartiremos otra perla de la palabra para seguir creciendo y fortaleciendo nuestra fe en el Señor. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.